todos, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Estaremos empezando revisando un poco lo que estábamos haciendo la primera clase. Ya teníamos una clasificación, la primera de las clasificaciones que vamos a hacer de los sistemas, ¿ya? Una clasificación básica de momento, ¿no? Que en el cual nosotros vamos a utilizar una función matemática, ¿no? Recordemos una función matemática, ¿qué es lo que es? Simplemente es una fórmula, ¿no? Una ecuación matemática, ¿no? Una función matemática. Es solamente una fórmula que lo podemos dar un nombre, le podemos dar un nombre. En nuestro caso le hemos dado el nombre de h mayúscula, nada más, ¿no? Y como función matemática, recordemos que puede tener una entrada, ¿no? En este caso, nuestra entrada le hemos llamado X minúscula, es decir, recibe varios números, ¿no? Puede recibir varios tipos de números y esta función matemática lo que hace es transformar estos números, ¿no? X. Y a las salidas le hemos dado un nombre también, le hemos llamado Y minúscula. Es una función matemática sencilla, ¿no? Así nosotros le hemos llamado a nuestro sistema. ¿Para qué? Con el objetivo de clasificarlo, ¿no? Con el objetivo de ver cómo se comporta mi sistema matemáticamente, ¿no? Y de acuerdo a su comportamiento le vamos a llamar sistema lineal o sistema no lineal. Era sencillo la clasificación que hacíamos, ¿por qué? Porque lo único que teníamos que hacer para una primera prueba es simplemente mi entrada multiplicado por una constante A, nada más, ¿no? Es lo único que teníamos que hacer y ver si la salida, o sea, lo que resulta de aplicar la función h mayúscula es igual a por mi salida inicial, que era y, nada más. Si es que era así y se cumplía esto, entonces decíamos que mi sistemita es homogéneo, eso es lo que decíamos, ¿no? Pero además, para ser lineal, ¿qué es lo que necesitábamos? No solamente era suficiente que sea homogéneo, sino también era necesario de que se cumpla este principio de superposición, habíamos dicho. Y era también sencillo. Es decir, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Hallar una salida, inventarnos una entrada, ¿no? Que podríamos llamar X1 y inventarnos otra entrada que podríamos llamar X2, ¿no? Entonces, ver qué es lo que hace mi funcióncita o mi sistema H, ¿no? Entonces, una vez aplicando la funcióncita H a mi entrada X1, podríamos nosotros sacar una salida que llamamos Y1. Aplicando el H a mi entrada X2, pues, aplicamos o sacamos una salida que llamamos Y2. ¿Qué hacemos con este Y1 y Y2? Son simplemente dos salidas cualquiera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comparar con esto, ¿no? Con aplicar la funcióncita h a la suma de estas entradas que yo me he inventado, ¿no? X1 más X2 y ver si son iguales. Si son iguales, entonces decimos que cumple el principio de superposición. Es lo que estábamos haciendo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, lo que teníamos que resolver es ciertos ejercicios que les he dejado. Ahora vamos a ver estos ejercicios, la solución, ¿ya? Estos teníamos 5 ejercicios. Bien, entonces veremos la solución de estos ejercicios. Veremos el primero, a ver. Ya, muy bien. Entonces, antes de empezar las soluciones, quisiera comunicarles que el día de hoy vamos a pasar hasta las 12:30, por favor. Tengo un asunto que atender también relacionado con la carrera, ¿no? Entonces, por favor, les pediría el día de hoy hasta las 12:30
con el compromiso con ustedes, ¿no? De que vamos a recuperar en un día que todos podamos, ¿no? O que la mayoría pueda, ¿no? Una horita tendríamos debiendo del día de hoy. Les pediría por favor el día de hoy. Bien, entonces continuemos. A ver, decía este ejercicio, el primer ejercicio, decía esta función o este sistema y igual a h mayúscula de x igual a 3 seno de x. Determinar si ese sistema o esa función es lineal, dice, ¿no? ¿Qué necesitamos? Lo primero que tenemos que hacer es ver si es homogénea. Para ver si es homogénea, lo primero, mi constante A, o lo que quieras puedes llamar a tu constante, ¿no? Solamente le introduces la A y lo multiplicas por la entrada X a tu funcióncita H. ¿Qué dice la funcióncita H? A cualquier entrada, sacarle el seno y multiplicarlo por 3. Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces a mi entrada, que es AX, ya es la multiplicación de mi constante A por una X. Una constante ya sabemos que puede ser cualquier número, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que dice? Sacar el seno, le estamos sacando el seno, seno de AX, y multiplicarlo por 3, ¿no ve? Es lo que dice, ¿no? Y después fíjate en el resultado, es lo mismo que mi y. Fijémonos que el y es 3 seno de x, hemos dicho eso como un principio, ¿no? Como principal hipótesis. Es igual 3 seno de ax igual a 3 seno de x, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Será lo mismo? Es decir, para que sean iguales, ¿qué tendría que suceder? Tendría que ser, en realidad tenemos que preguntarnos si es igual a por y. A por y sería esto, miren. A por y sería así. A por y es igual a 3 seno de ax. Esta A podría sacarlo así al principio para que sean iguales. Es decir, el seno de ax será lo mismo que decir A por el seno de x. No es igual, no es lo mismo, no hay esta identidad trigonométrica, ¿no? Que diga que el seno de x es igual al A seno de x. No existe esa igualdad. Entonces, como no existe esa igualdad, decimos que h evaluado en ax no es lo mismo que a por y, no es lo mismo. Entonces, por tanto, no es homogénea, ¿no ve? Basta que no cumpla la homogeneidad o el principio de superposición, ya, el sistema no es lineal. Bien, entonces por eso la respuesta al primer ejercicio es el sistema no es lineal. Bien, ¿alguna duda en cuanto a esto? Parece que es fácil, a ver si tenemos alguna duda acá. Ya, como no hay dudas, entonces, sí, ¿Puede volver a repetir, por favor? claro que sí, repitamos. Entonces, recordando, ¿no? Lo que es un sistema lineal. ¿Qué decimos? Dos cosas. ¿Cuándo es lineal? Cuando es homogéneo y cumple el principio de superposición. ¿Ve? ¿Cuándo es homogéneo? Cuando utilizas una constante A, lo evalúas con la funcióncita h y el resultado te da lo mismo que A por y. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no ve? Entonces, en mi ejercicio, uso primero mi constante A, aquí está, lo multiplico por X, lo evalúo en H, aquí está el resultado, y veo si es igual a por Y. A por Y sería A por seno, por 3 seno de X, ¿no ve? ¿Es lo mismo que este resultado? Me pregunto. Y veo aquí, vemos que no es lo mismo, porque esta A del seno de AX no lo puedo sacar del seno, ¿no ve? Esa A. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el seno de x no es igual al a por el seno de x. No puedo sacarlo. Entonces, no puedo hacer que sean iguales estos dos. Por tanto, como no son iguales, entonces no cumple el principio de homogeneidad. Entonces, no es lineal el sistema, ¿no? Ya ni siquiera me he molestado en ver si cumple el principio de superposición, ¿no? Porque basta que no cumpla uno, ya no
se cumple el otro, ¿no? Ahora sí queda claro. Hola. Bueno, vayamos a ver si con esto otro ejemplo también queda más claro todavía, ¿no ve? Determinar el ejercicio 2, decía, ¿no? Si el siguiente sistema es lineal, decía, ¿no ve? El sistema, ¿cómo se está representando? Y hemos dicho que nuestro sistema se está representando por la letra H, ¿no? Decimos Y igual a H de X, ¿no? Ese es el sistema. ¿Pero qué es H de X? El sistema dice, sacar el logaritmo natural de X. Es bien sencillo mi sistema. ¿Qué es lo que me piden? Ver si es lineal. Es lo que me están pidiendo, ¿no? Me está pidiendo ver si es lineal. ¿Qué tengo que ver? Primero, si es homogénea. Si es homogénea, lo primero que tengo que hacer es pensar en mi constante. ¿Qué tengo que hacer con mi constante? Tengo que multiplicarlo por X, ¿no? Y evaluarlo con H. ¿Qué cosa significa hacer o evaluar con H? Significa hacer que funcione esta función, valga la redundancia. ¿Qué dice la función H? Que tengo que a cualquier entrada sacarle su logaritmo natural. Entonces, mi nueva entrada es A por X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle el logaritmo natural. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ver si es igual a Y por A por Y. A ver, ¿qué es A por Y? Aquí lo vamos a escribir. A por Y. ¿Qué es A por Y? Sería igual a A. ¿Y Y qué es? Logaritmo natural de X. Eso es, ¿no ve? Entonces me tengo que preguntar, ¿este resultado que he sacado es igual a A por Y? Veamos. Esta A que está aquí dentro del logaritmo natural, ¿podré sacarlo adelante para que sea igual a esto? Igual a A por logaritmo natural de Y. No, no, porque no hay una propiedad que me diga que el logaritmo natural, ¿no ve? Así, A por, es decir, logaritmo natural de A por X es igual a A por el logaritmo natural de X. No hay una propiedad, ¿no ve? Entonces, podemos decir que estas dos cosas no son iguales, ¿no? Aquí está, no es igual. Entonces, podríamos decir, ¿no? Como conclusión, que después de evaluar H, ¿no es cierto? No es igual a A por Y, ¿no ve? Después de evaluar H con AX, no es igual a A por Y. No son iguales. Entonces, no cumple el principio de homogeneidad, ¿no ve? Entonces, por tanto, mi sistema no es lineal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ni siquiera ya me he molestado, ¿no? En ver si cumple el principio de superposición, ¿no? Ya no. Entonces, directamente el sistema no es lineal, ¿no? Sigamos un ejemplo más, a ver, para que quede más claro todavía, ¿no? Un ejercicio. ¿Qué decía mi ejercicio? Ver si el siguiente sistema representado por esta H, ¿no? Que es igual a x al cubo más 1 dividido entre 3, es lineal, decía, ¿no ve? Para saber que es lineal, lo primero que hay que revisar es si es homogénea. Para ver si es homogénea, mi constante A. ¿Qué tengo que hacer con la constante? Multiplicarlo por x, ¿no ve? Y evaluarlo con h. ¿Qué significa evaluar con h? Significa hacer que funcione la función, valga la redundancia, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice la función? A cualquier entrada elevado al cubo, dice, ¿no? Entonces, mi entrada es a por x, lo elevo al cubo. Lo sumo más 1 y luego lo divido entre 3. Eso es lo que dice mi función h, ¿no ve? Pero ax al cubo es lo mismo que decir a al cubo x al cubo más 1. Sí, es lo mismo. Y dividirlo entre 3. Entonces, hasta aquí yo me pregunto, ¿será este resultado igual a A por Y? Entonces, me pregunto, ¿qué es A por Y? A por Y será igual a Y, ¿qué es? X al cubo más 1.
dividido entre 3. Eso es A por Y, ¿no ve? Entonces lo pongo aquí. Entonces aquí nos ponemos. Entonces me pregunto, el resultado que he obtenido de evaluar h con ax con mi constante, ¿será lo mismo que esto? O me pregunto, ¿no ve? No, al parecer no es lo mismo porque la a no puedo sacarla al principio así como está acá, no lo puedo sacar. Entonces no son lo mismo. Como no son lo mismo, entonces no cumple con el principio de homogeneidad. Por tanto, mi sistema H no es lineal, ¿no? Ni siquiera me he molestado en revisar si cumple el principio de superposición. ¿Ve? ¿Sí? ¿Quedó más claro? Espero que sí. Ahora, otro ejercicio más. Seguiremos. Con esto creo que tendría que quedar muy, muy claro, ¿no? Dice, determinar si el siguiente sistema es lineal, ¿no es cierto? Este sistema está representado por la letra mayúscula H. ¿Qué dice? Que H es igual a x menos 10 por x. Una función bien sencilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero revisar la homogeneidad. Para la homogeneidad, ¿qué necesito? Mi constante A. La multiplico por una x y hago que la función funcione, ¿no ve? Es decir, que la h funcione con mi nueva entrada ax. ¿Qué dice? A cualquier entrada, dice la h, restarlo de 10 y todo eso multiplicarlo por x. Entonces mi nueva entrada es a por x. Entonces lo resto de 10 y lo multiplico por ax. ¿Puedo hacer mis operaciones? Puedo hacer mis operaciones. A por x puedo multiplicarlo por ax y esto me daría lo mismo que a al cuadrado x al cuadrado. Este menos 10 lo vamos a multiplicar por ax. Me daría menos 10 ax, ¿no es cierto? Aquí, entonces, esto sería lo mismo que esto, ¿no ve? Este resultado me sirve o este resultado me sirve, son lo mismo, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarme si el resultado es lo mismo que AY. ¿Qué es AY? AY es lo mismo que decir A y este Y es estito. Simplemente X menos 10 por X, nada más es Y. Entonces me pregunto, ¿son lo mismo? ¿El resultado de esto es igual a esto? Me pregunto, ¿no? Entonces, por más que lo factorice a x, por más de que lo deje multiplicado, no hay forma que sean lo mismo. La a no puede salir adelante, no hay caso de sacarla adelante, ¿no es cierto? Solita a la a. No es igual a x, o perdón, a y. Entonces, como no son iguales, entonces no es homogénea mi sistema, ¿no? Mi funcioncita. Entonces, podría concluir de que mi sistema no es lineal, ¿no? Yo creo que con eso ya lo de homogeneidad debería de quedar claro, ¿no? Veamos el último ejercicio, lo veremos, ¿no? ¿Qué dice el último ejercicio? Dice ver si el siguiente sistema es o no lineal. ¿Qué dice? Ah, mi funcioncita es más complicadita, pero no es muy complicada tampoco, ¿no ve? ¿Qué dice? Dice hallar la segunda derivada, dice, de una x, de la x, pero con respecto a t, dice. Ah, entonces aquí, ¿qué ha sucedido? Solamente ha aparecido una variable más, así. Se ha colado una variable más, pero sigue existiendo la variable x, sigue estando ahí. Solamente le está sacando la segunda derivada. Y dice, súmelo más x al cuadrado. Eso nomás es mi sistema, bien pequeñito, ¿no? Entonces, para saber si es homogénea, perdón, para saber si es lineal, necesito saber si es homogénea o si cumple, y si cumple el principio de superposición. Las dos cosas se tienen que cumplir. Veamos si es homogénea, es lo más sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar una constante, cualquier número, a por x y hacer que la función funcione. Es decir, ¿qué tengo que hacer con cualquier entrada? ¿Qué dice la función? Saque la segunda derivada, dice, con respecto a t. Eso es lo que estoy haciendo, fíjense. La entrada nueva es ax. Le saco la segunda derivada con respecto a t.
y tengo que sumarle, dice, más la entrada que tienes al cuadrado, ¿no ve? Entonces mi nueva entrada es ax, lo elevo al cuadrado, está bien hasta ahí. Ahora, la derivada segunda de ax con respecto al tiempo, es decir, la t, generalmente la t es el tiempo, entonces, ¿qué será igual? Será igual a sacar la a y multiplicarla por la segunda derivada de x. Sí, puedo sacar, sabemos por los principios de las derivadas, ¿no es cierto? De cualquier derivada, que una constante que está dentro de una derivada se puede sacar, ¿no es cierto? Puede salir al principio. Por supuesto, es lo que estoy haciendo, lo estoy sacando al principio. Y le estoy dejando, ¿no es cierto?, la segunda derivada de x, nada más. Ahora, este ax al cuadrado se puede expresar como a al cuadrado, x al cuadrado. Se puede, ¿no ve? Lo hemos expresado así. Entonces, ya es lo más que puedo hacer es eso, nada más. Entonces, tengo que preguntarme, ¿el resultado es igual a por y? Entonces, ¿qué es a por y? Es a multiplicado por y, pero y es todo esto. Entonces lo copiamos. Nos fijamos, son lo mismo. Este resultado a por y es igual a esto. ¿Será lo mismo? La primera parte, esta partecita de a derivada segunda de x por t, o con respecto a t, es lo mismo. Pero esta segunda partecita, x al cuadrado y a al cuadrado, x al cuadrado, ya no es lo mismo. Le falta este a al cuadrado, ¿no ve? Le está haciendo falta eso. Entonces, como no se pueden igualar, no son lo mismo, entonces no es homogénea este sistema. Como no es homogénea, ya, de hecho, ya no es lineal, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. El sistema no es lineal. Pero, a ver, nos fijaremos si por si acaso cumple el principio de superposición, ¿no? Para superposición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inventarme dos entradas cualquiera. A la primera yo lo llamo x1 y a la segunda x2 y veo qué es el resultado, ¿no ve? Para x1 hago que la función funcione, ¿no es cierto? A cualquier entrada x1 que dice, sácale la segunda derivada, en este caso la segunda derivada de x1 y sumale más la entrada elevado al cuadrado. Ahí está, lo estoy haciendo funcionar. Y simplemente le he llamado y1 a esta salida, nada más. A mi segunda entrada que me he inventado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hacer que la función funcione, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? Sacarle la segunda derivada a la entrada, dice. Entonces, la segunda derivada de x2 con respecto a t. Y sumale, ¿no es cierto? Más esta entrada elevada al cuadrado. Ahí está. Y a esta salida, a este resultado le llamo y2. ¿Para qué he hecho eso? ¿Para qué he hallado que he hecho que la función funcione para un x1 cualquiera y un x2 cualquiera? ¿Para qué? Para ver, ¿no es cierto? Si la suma de estos dos, si la suma de y1 más y2 me resulta igual a esto, ¿no? A evaluar la función h con la suma de x1 más x2, ¿no? A ver si resultan iguales. Para eso es, para evaluar eso. Veamos, si evaluar la función h con x1 más x2 me resulta lo mismo. A ver qué resultado saco. La función h evaluada en x1 más x2, ¿qué será? Cualquier entrada, me dice mi sistema, sacarle la segunda derivada, dice. Entonces estoy sacando, miren, la segunda derivada de x1 más x2 con respecto a t. Y a cualquier entrada también, súmale, dice, ¿no es cierto? Más esa entrada elevada al cuadrado. Estoy haciendo, ¿no? x1 más x2 elevado al cuadrado. Eso. ¿Puedo desarrollar esto? Sí, puedo desarrollar. La derivada de una suma, ¿qué es? La suma de las derivadas, ¿no? Entonces aquí está. La derivada segunda de x1, lo estoy colocando aquí, y más la segunda derivada de x2 con respecto a t. Ahora, esto es binomio cuadrado. Entonces aquí es igual a x1 al cuadrado más 2 veces x1 por x2 más x2 al cuadrado. Ahí está, es lo más que puedo desarrollar esto. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Ya les dije, ¿no ve? Tengo que preguntarme si esto es igual a la suma de estas salidas independientes, ¿no? Y1 y Y2, perdón. Ya, entonces me pregunto si es igual a la suma de las salidas. Veamos a qué es igual la suma. La y1 es derivada segunda de x1 con respecto a t. Y más x1 al cuadrado. Ahí está. Y2 es la derivada segunda de x2 con respecto a t. Más x2 al cuadrado. ¿No ve? Entonces, me tengo que preguntar si es igual a esta salida. Parece la primera parte que es igual, ¿no? A ver, derivada de 2 con derivada segunda de x1 con respecto a t. Aquí está. Muy bien. Derivada segunda de x2 con respecto a t. Aquí está también. Están los dos. X1 al cuadrado. Aquí está x1 al cuadrado. Muy bien. X2 al cuadrado. Está x2 al cuadrado. Pero aquí es donde varía, ¿no? El 2x1, x2 ya no está. Esto ya no existe. ¿No ve? Ya no está ese término. Este término ya no está acá. Entonces, por tanto, la suma de y1 más y2 no es igual a evaluar mi funcióncita h con la suma de x1 más x2. Por tanto, no cumple el principio de superposición. Miren, no cumple homogeneidad, no cumple superposición. Entonces, no es lineal. El sistema no es lineal. Bien. Bueno, si se corta, vamos a conectarnos al mismo enlace, por favor. No sé si de estos ejercicios queda alguna duda.
Entonces, como les decía, podría expresar, ¿no es cierto?, con la notación de Lagrange, ¿no es cierto?, la primera derivada de y como y prima, ¿no es cierto? ¿Qué se diferencia con mi notación de Leibniz? Con que Leibniz me dice, ¿no es cierto?, la derivada con respecto de qué variable independiente estamos haciendo la derivación. Pero aquí ya no existe, no dice cuál es la variable independiente. Entonces, generalmente cuando usamos este tipo de notación, asumimos que la variable independiente es X, por defecto, ¿no? Asumimos. ¿Para qué me sirve este tipo de notación? Me sirve para poder hacer de que mis expresiones sean más cortitas, ¿no es cierto? Es más fácil escribir y derivada o y prima que escribir todo esto, ¿no es cierto? Para eso, para que sea más chiquitito, se vea mejor, nada más. Entonces, la segunda derivada, ¿cómo será? Por supuesto, segunda derivada de y con respecto a x, se supone en esta notación. Sería y dos comillitas. ¿Cómo será la tercera derivada? Será y con tres comillitas, ¿no es cierto? La cuarta derivada, y elevado, y siempre se van a recordar de que cuando usen esta notación tienen que usar unos paréntesis, ¿no? Si quiero la cuarta derivada, paréntesis 4 y cierro paréntesis, ¿ya? Porque si no le pongo el paréntesis va a parecer como si fuera y a la cuarta y no es lo que quiero expresar, ¿no? Quiero la cuarta derivada con respecto a x. Bien, entonces si se corta, por favor, al mismo link, por favor, nos conectamos. Entonces, otra notación también que vamos a usar y vamos a poder ver en algún libro también es la notación de Newton. Solamente podemos expresar dos derivadas en este caso. Si quisiera expresar la derivada de ya una variable x, ya también le estoy llamando a la variable dependiente. Puede llamarse lo que sea, puede ser y, puede ser x, lo que quieran. En este caso le están llamando a la variable. Hola, ¿se escucha, verdad? Ahora sí se escucha, Inge. Hace rato no se escucha. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estábamos revisando, ¿no? Las notaciones de las derivadas, ¿no? Estábamos en esta parte de la notación de Newton. Les decía, en este caso de la notación de Newton, ya también le están llamando como variable dependiente a la x. Ya, generalmente en las otras notaciones llamamos a las dependientes y, pero como les decía, podría llamarse lo que quieran, o sea, podrían darle cualquier nombre, ¿no ve? Entonces, se podría llamar X, se podría llamar X. No nos tiene que confundir eso, ¿bien? Entonces, si quisiera ya expresar la primera derivada de X, ¿no es cierto? Que generalmente cuando encontramos estas notaciones con respecto a t, al tiempo, entonces se expresa como X y un puntito hacia arriba, ¿ya? Ahora, si quisiera expresar la segunda derivada, entonces se expresa como X y dos puntitos hacia arriba. Por supuesto, hay que sobreentender que es con respecto a t, al tiempo. Ahora, ¿puede expresar más derivadas? Ya no, hasta ahí nomás. Esta notación es para poder expresar, como les decía, en el formato de Lagrange, es para expresar de manera rápida, ¿no es cierto? Y que ocupe menos espacio, ¿no? Para eso es, para poderlo expresar de manera rápida a las derivadas. Existe otro tipo de notación también, ¿no ve? La notación de Cauchy. Entonces hay varias notaciones que no nos tienen que confundir. Para eso estamos revisando y repasando, ¿no? Por ejemplo, la derivada de y, la primera derivada, ya también lo representan como y como un subíndice, la x pequeñita, ¿no? Y derivada con respecto a x significa, ¿ya?
Ahora la segunda derivada de y con respecto a x, ¿cómo lo representará con la representación de Cauchy? Y subíndice 2x ya también podríamos expresar, ¿no? Entonces, esto es un repaso de lo que son las derivadas, ¿no? La notación de las derivadas para que no nos confundamos a la hora de expresar ecuaciones diferenciales que implican muchas derivadas, ¿no? Entonces, también tenemos derivadas parciales, ¿no? Es decir, si nosotros tuviésemos más de una variable independiente, podríamos derivar con respecto a una variable, a la otra variable o a las varias que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera expresar la segunda derivada, ¿no es cierto?, con respecto de x, asumiendo que tengo más de una variable independiente, ¿no? No solamente existe la x, ¿no? Existe la y también, existe la z, digamos, ¿no? Si quisiera expresar, podría expresar también, en vez de una d, ¿no es cierto?, podría usar esta d de Jacobi, podría ser, ¿no es cierto? En este caso, en este ejemplito, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estoy hallando la segunda derivada de quién. Ya no estoy diciendo de y, estoy diciendo de una variable que estoy llamando f, o en este caso, una función que se llama f, ¿no? Entonces, estoy derivando, ¿no es cierto?, la función f con respecto de x, ¿no es cierto? Es igual que la notación que usábamos, la notación de, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Leibniz, con una d minúscula, pero en este caso solamente usamos la D de Jacobi, ¿no? Es una D medio redonda, ¿no? Ahora, les decía, esta notación generalmente se usa para derivadas parciales, es decir, cuando tenemos más de una variable independiente. Por ejemplo, ¿no? Les decía, ahorita estamos asumiendo, y como estamos usando esta notación, estamos asumiendo que existe más de una variable independiente. Además de la x, debe existir otra más. Miren que aquí hay otra más, aquí aparece la y, pero generalmente usábamos la y para poder decir que es la variable dependiente. No, como les decía, se puede usar cualquier nombre. En este caso ya la y la estamos usando como variable independiente ya. Todo lo que está en el denominador siempre van a ser de variables independientes, ¿no? Entonces, la variable dependiente, ¿cuál es la y? Si la y ya está aquí como independiente, ¿la dependiente cuál es? La variable independiente es esta f ya. En realidad es una función, ¿no ve? Generalmente las variables dependientes siempre son funciones, ¿no? Pero ya no se llama y, ahora se llama f. Eso no nos tiene que confundir, ¿bien? Puede llamarse, como les decía, lo que sea, cualquier letra le podemos dar. Entonces, ¿qué me está diciendo en este ejemplito? Me está diciendo, me estamos queriendo expresar la segunda derivada de la función f, o podríamos decir la segunda derivada de f con respecto a qué. Primero con respecto a y, así se entiende la notación, y después la derivada con respecto a x. Sería lo mismo que expresar de esta forma, así, una de Jacobi dividido entre la de x y unos paréntesis, ¿no es cierto?, derivada de f con respecto a y. Sí, es lo mismo, o sea, tampoco nos tiene que confundir si nos escriben de esta forma o nos escriben de esta forma. Están diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Al final, esto como esto significa la segunda derivada de f, primero con respecto a y después con respecto a x, ¿no es cierto? Ahora, si quisiera usar esta notación de Cauchy para expresar lo mismo, ¿qué haría? Simplemente expresaría las variables independientes como subíndices, nada más. En este caso, la derivada, ¿no es cierto? Primero con respecto a y de f expresaría así, ¿no es cierto? Y luego con respecto a x expresaría de esta forma, es decir, f subíndice y x. ¿Eso qué significa? La primera o la segunda derivada de f, primero con respecto a y luego con respecto a x. Aquí no nos tiene que confundir tampoco el orden.
En esta notación, primero estamos diciendo que primero derivamos con respecto a y con respecto a x, después con respecto a x. Aquí también estamos diciendo lo mismo, aunque estamos expresando primero la x, luego la y, pero no nos tenemos que confundir, ¿no es cierto? Si bien aquí empieza de derecha a izquierda, aquí empieza de izquierda a derecha, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, este repaso ha sido solamente para que podamos tener clarito, ¿no?, las principales notaciones, ¿no?, que tenemos para las derivadas y no nos confundamos. Bien, entonces ahora sí podríamos entrar a lo que son las ecuaciones diferenciales, recordar lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, no sé si alguien me podría decir lo que recuerda de lo que es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Alguien si pudiese expresar? Hola, hola, sí, ya me quedé solo. Aló, hola, hola. Se le escucha, dije, Ya, sí, no sé si podrían decirme qué es una ecuación diferencial para ustedes en sus palabras. O ya me quedé solo. Ya, bien, entonces diremos que es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial que es simplemente, primero, una ecuación, ¿no? ¿Qué implica una ecuación? Implica un signo de igual y una expresión matemática a la izquierda del igual y una expresión matemática a la derecha del igual. Esa es una ecuación, en resumidas cuentas, ¿no es cierto? Entonces, en mi definición que estoy mostrando acá, se muestra eso. Hay un signo de igual. ¿Hay una expresión matemática a la izquierda del igual? Sí. ¿Hay una expresión matemática a la derecha del igual? Sí. A la derecha simplemente está el cero. Primero, entonces, la ecuación diferencial es una ecuación. ¿No ve? Ahora, tiene ciertas características que hacen que sea una ecuación diferencial también. ¿No ve? No cualquier ecuación matemática va a ser una ecuación diferencial. Tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Primero, ¿qué condición tiene que haber? La primera condición, tiene que haber una variable dependiente, ¿no? Tiene que existir una variable dependiente. Fíjense que aquí se puede llamar cualquier cosa, habíamos dicho, la variable dependiente. En este caso de esta definición, mi variable dependiente se llama f, ¿no? Y generalmente esa variable dependiente, ¿no?, es una función, generalmente, ¿no? Entonces a esa función o variable dependiente le estoy llamando f. Ahí está. Ahora, ¿qué otra condición tiene que cumplir la ecuación diferencial? Tiene que tener variables independientes, ¿no? Y no hay restricción. Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, puede tener hasta n o t variables independientes. Aquí están mis variables independientes. Miren en mi definición. Aquí están. Puedo llamarle cualquier cosa a esas variables independientes. Puedo llamarle cualquier cosa. En este caso le estoy llamando x sub 1, x sub 2, hasta que llegue a un x que yo me imagino, ¿no es cierto? A un x sub t lo estoy llamando. Ya, ¿qué más necesita una ecuación diferencial? Necesitamos la clave de una ecuación diferencial. Son las derivadas, ¿no es cierto? Las derivadas. Entonces, tiene que existir derivadas con respecto a cualquiera de las variables independientes, ¿no? Entonces, ¿podrá existir la primera derivada con respecto a la primera variable independiente? Sí, puede existir, ¿no es cierto? Y como sabemos que existe más de una variable independiente, podríamos expresarlo como con esta d de Jacobi, ¿no ve?
¿Puede existir la primera derivada con respecto a la segunda variable? Sí, puede existir. Puede existir la última derivada que podamos imaginarnos, ¿no es cierto?, de esta función, por supuesto, f, con respecto a la primera variable independiente, sí puede existir. ¿Puede existir lo mismo con respecto a la segunda variable independiente? Puede existir lo mismo. ¿Podemos hacer lo mismo con respecto a la última variable independiente? Podemos hacer lo mismo con respecto a la última variable independiente. Entonces, ¿qué tiene en resumidas cuentas una ecuación diferencial? Que tiene variable dependiente, que tiene variables independientes, que tiene derivadas, ¿no es cierto? Con respecto a cualquiera de las variables. Derivadas parciales puede tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta ecuación es una ecuación diferencial. La y derivada igual a 9x será una ecuación diferencial según esta definición. A ver, veremos. ¿Es una ecuación? Sí, tiene un signo de igual. ¿Tiene expresiones a la izquierda? Sí. ¿Tiene expresiones a la derecha? Sí, tiene expresiones a la derecha, ¿no? Entonces, ¿tiene variables dependientes? ¿Tiene una variable dependiente y tiene variables independientes? Sí. ¿Cuál es la variable independiente aquí? Generalmente es la x. Aquí está la x. ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Vamos a reconocer cuando nosotros encontramos las derivadas y identificamos cuál es la variable dependiente y la independiente en las derivadas. Aquí, ¿qué dice? La derivada de y. Fija, la variable dependiente es la y. Ahora, habíamos dicho en esta notación de la comillita, cuando usamos esto, ¿con respecto a qué está la derivada? Con respecto a x, generalmente. Entonces, ya hemos identificado. ¿Tiene variable independiente o variables independientes? Sí, tiene. Es la x. ¿La dependiente cuál es? La y. ¿Solamente tiene uno de cada uno? Sí, está bien. ¿Tiene derivada? Sí, tiene una derivada de y con respecto a x. ¿Es una ecuación diferencial? Por supuesto, es una ecuación diferencial. Cumple, ¿no?, con la definición. Veamos este otro ejemplito. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado, con respecto a x, más x igual a y. Veamos. ¿Es una ecuación? Es una ecuación. Tiene un signo de igual. A la derecha, a la izquierda de la ecuación hay una expresión matemática. Sí, hay una expresión matemática. A la derecha hay una expresión matemática. Sí, hay una expresión matemática. Ahora, tenemos variables dependientes e independientes. Veamos la derivada, ¿no ve? ¿Qué dice? La segunda derivada de y. Entonces es seguro de que la variable dependiente es y. Ya tenemos una variable dependiente. Ahora, ¿con respecto a qué está la segunda derivada? Con respecto a x. Entonces, como dice, con respecto a x, ya de hecho la variable independiente es x. Entonces, mi ecuación tiene variables independientes y tiene variables dependientes. Sí tiene. ¿Tiene derivadas? Sí, evidentemente tiene derivadas. Aquí miren, está la segunda derivada. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, es una ecuación diferencial. Perfecto, hasta ahí. Entonces, aquí tenemos otro ejemplito. ¿Qué dice? Y más x menos la derivada de y con respecto a x, multiplicado por x, más la derivada de y con respecto a z, ya también nos estamos inventando una z, más z al cuadrado igual a 0. ¿Es una ecuación diferencial? ¿No? Primero, ¿es una ecuación? Sí, hay un signo de igual. ¿Hay una expresión a la izquierda del igual? Sí. ¿Hay una expresión a la derecha de igual? Sí, hay una expresión. ¿No? ¿Hay variables dependientes e independientes? A ver, veamos. ¿Qué dice aquí? Existe la derivada de y con respecto a x. Entonces, es seguro, segurísimo, que la variable dependiente es y. Ya tenemos nuestra dependiente. ¿Con respecto a qué? Dice, con respecto a x. Segurísimo que una de las variables independientes es x. Listo. ¿Qué dice aquí? Derivada de y con respecto a z. Ya sabemos que nuestra y es la dependiente. Pero aquí nos está diciendo algo más. Nos está diciendo que otra variable independiente es la z. Entonces ya tenemos identificado dos variables independientes, x y z. La variable dependiente es y. Entonces, ¿es una ecuación diferencial? Sí, es una ecuación diferencial, ¿no?
Entonces, yo creo que esto queda claro. Entonces, para ejercitar, les voy a dar unos 15 minutitos máximo, ¿no? Para que puedan realizar este ejercicio. ¿Qué consiste? Primero ver de estas ecuaciones, tenemos 1, 2, 3, 4. Identificar cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables o variable, generalmente siempre es una variable, ¿no? Dependiente, ¿no? Y indicar si son ecuaciones diferenciales o no son ecuaciones diferenciales, ¿no? Nada más, en eso consiste el ejercicio. Perdón, como siempre lo que tienen que hacer es eh, escribir sus soluciones en un papelito o varios papeles, sacarle fotito. Si pueden convertirlo a PDF mejor, si no pueden, está bien con la fotito o fotitos, siempre colocando en cada hoja su nombre y también el número de páginas, si son varias páginas. En este caso no creo que les lleve más de una página, ¿no? Entonces les voy a dar máximo 15 minutos, si no es menos, ¿no? Entonces vamos a estar conectados. Si tienen alguna consulta, pueden abrir su micrófono y consultarme. Estoy aquí atento a sus consultas. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se entendió? No lo he entendido muy bien, Inge. ¿Puedes repetir? Sí, el ejercicio consiste en identificar de estas ecuaciones, que son 4, cuáles son las variables independientes y la variable dependiente, ¿no? E indicar si son ecuaciones diferenciales. El resultado lo tienen que escribir en papel y enviarme por WhatsApp, ¿no? Una imagen o PDF, cualquiera de las dos cosas. ¿Está bien? Estoy atento a sus consultas acá, conectado también, ¿no? Si tienen alguna duda de alguna de estas ecuaciones. Está bien, Inge. ¿Ya? Entonces, sigo acá, cualquier consulta, atento. Solamente estoy esperando los resultados y vamos a resolver, por supuesto, como siempre, ¿no? Los ejercicios. Bien, les dejo. Pero estoy atento, pueden abrir su micrófono si tienen duda. Disculpe, Inge, no le comprendo muy bien. ¿Cómo es que lo quiere que lo realicemos? Sí, No sé si nos puede dar un pequeño ejemplo. sí, claro que sí. Es como estos ejemplos que hemos dado acá, ¿no ve? O sea, por ejemplo, este, ¿no ve? Por ejemplo, este que hemos explicado. Este vamos a ver. Por ejemplo, esta ecuación. Si nos piden identificar cuáles son las variables independientes y cuál es la dependiente de esta ecuación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ver las derivadas, ¿no? La derivada de ¿qué dice aquí? De y con respecto a x. Entonces habíamos dicho, es seguro que la variable dependiente es la y. Ya tengo ahí la variable dependiente, es y. ¿Con respecto a qué dice? Con respecto a x. Ah, ya tengo identificada la variable independiente. Una variable independiente es x, ya está. Aquí me fijo en la otra derivada. O por supuesto va a decir que la variable dependiente es y, derivada de y, dice, ¿no? Entonces, y es la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Z, dice, ya está apareciendo otra variable ahí, z. Entonces, es seguro que otra variable independiente es z, ¿no ve? En esta ecuación. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la variable? Aquí, te lo voy a anotar. Variables independientes, x, z. Dependiente, y. Así es como tenemos que colocar en los ejercicios. Además, hay que ver si es ecuación diferencial. Por supuesto que es ecuación diferencial, ¿no ve? ¿Por qué? Porque existen derivadas, ¿no? Y existen variables independientes y dependientes. Existen, ¿no? Entonces, sí es una ecuación diferencial. Ahí está, así. Entonces, lo mismo que hemos hecho con este ejemplito, con este ejercicio, ¿no? Así a su ladito le puedes poner o abajito
cuáles son sus variables independientes y si es una ecuación, y por supuesto cuál es la variable dependiente y si es una ecuación diferencial. Lo mismo para este segundo, lo mismo para este tercero y lo mismo para ese cuarto. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora sí, más claro, ya está. Listo, adelante, sigue atento. Aló, se escucha, ¿verdad? Hola, hola. Sí, Inge, se le escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos con las soluciones, que no era muy difícil, ¿no? Solamente tenemos que identificar las variables independientes, las dependientes, en el caso del primer ejercicio, ¿no? La variable independiente es la x, por supuesto. La variable dependiente es la y, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice derivada, si nos fijamos en la derivada, ¿no? Derivada de y, dice, ahí nos está diciendo cuál es la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Dice, con respecto a x. Cuando dice con respecto, ahí nos están diciendo ya cuál es la variable o una de las variables independientes. X es una variable independiente, ¿no? En el segundo caso, parece largo, pero no, igual. ¿Qué dice la derivada? Esa es la que tiene la palabra, ¿no? La derivada de y. Entonces, la y es la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a x. Entonces, la variable independiente es la x en la segundo ejercicio. Tercero ejercicio, aquí, ¿qué dice? La derivada de f, dice, ¿no? Entonces f es la variable dependiente, ¿no ve? ¿Con respecto a qué? Dice, con respecto primero a y, entonces una variable independiente es y ya también, ¿no? Aquí ya no tenemos que confundirnos. Ya y, aquí ya es una variable independiente ya. Luego, con respecto a x, dice, entonces x ya nos están diciendo ahí, x es otra variable independiente. Esto nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? La derivada de f, la f es dependiente con respecto a y. Confirmado, la y es una variable independiente, ¿no? Entonces aquí está la solución. La última, nos fijamos siempre en las derivadas, ¿no? Para saber cuáles las dependientes, las independientes. Fijaremos acá, ¿qué nos dice? Tercera derivada de quién? De y. Otra vez vuelve a ser y la variable dependiente, ¿no? Entonces y la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Primero con respecto a u. U una variable independiente. Luego con respecto a z. Z otra variable independiente. Luego con respecto a t. T otra variable independiente. Ya ni es necesario fijarnos en estos otros porque ya nos ha dicho esta primera, ¿no? Derivada, cuáles son las independientes y cuáles son las dependientes, ¿no? Entonces, sí, esto tiene que quedar bien clarito, tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Para poder identificar y resolver también después nuestros ejercicios que van a ser eh, cada vez un poquito más difíciles, no difíciles, ¿no? Sino un poquito más complicados, pero no mucho, ¿no? Ya, entonces, continuando, ¿no? Con lo que son ecuaciones diferenciales. Sabemos que ya una ecuación diferencial es una ecuación, bien, pero ¿qué será resolver una ecuación diferencial? Recordemos, ¿no? Que cuando tenemos una ecuación cualquiera, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? X más 2 igual a 0, por ejemplo. Cuando teníamos una ecuación de ese estilo, si nos decía resolver esa ecuación, ¿qué significa? Simplemente significaba despejar, ¿no? La x y decir cuánto es su valor. En ese caso significaba que el más 2 que está sumando pasaba al otro lado como menos 2. Eso era, ¿no? Resolver esa ecuación. En el caso de ecuaciones diferenciales, ¿en qué consiste resolver? Como tenemos ya como variable dependiente, ¿no es cierto? Existe una variable dependiente
que generalmente es y, pero puede ser que tenga otro nombre. Entonces, ¿qué necesitaremos encontrar? El valor de esta variable dependiente. Esa va a ser ya la idea. Ahora, el valor de esa variable dependiente podría ser un valor así, un numerito, pero generalmente no va a ser un numerito así. Va a ser ya una expresión, ¿no? Que va a tener varias variables aquí, ¿no? Aquí podemos tener varias variables, ¿no? ¿Y qué es una expresión con varias variables, con una o varias variables? Es una función también, ¿no ve? Entonces podemos decir que la solución a una ecuación diferencial, ¿qué es? Puede ser una función, la solución en una ecuación diferencial. No necesariamente va a ser un numerito como en un caso sencillo como este, ¿no? Eso va a ser la solución a las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, miren, aquí encuentra una de las soluciones a esta ecuación diferencial que dice y derivada igual a 9x. Una solución dice que es igual, esta variable dependiente igual a 9x al cuadrado dividido entre 2. Eso dice que es una de las soluciones. ¿Cómo puedo saber si evidentemente es así? Si esta será una solución, no será. Si es que cumple, ¿no es cierto?, esta solución con esta ecuación. ¿Cuándo cumple? Cuando yo le hallo a esta solución la derivada y hallándole la derivada es igual a 9x. En ese caso, sí cumple, ¿no? Veamos si realmente cumple. Lo derivaremos a este y que dice que es la solución, ¿no ve? Entonces, veamos. La derivada de este 9x al cuadrado dividido entre 2, ¿qué será? 9 dividido entre 2 es una constante. No lo tomamos en cuenta, a un ladito lo podemos poner. La derivada de x al cuadrado, ¿qué es? Simplemente poner el 2 a su ladito, poner la x y rebajar al 2, 1. 2 menos 1. Sería 2 al ladito, x elevado a los 2 menos 1, x simplemente, ¿no ve? Esa sería la derivada de x al cuadrado, ¿no? Recordemos esa derivada. Entonces, este 2 que está aquí, con este 2 se van, ¿y qué me queda? 9x. Entonces, la derivada de mi disque solución es igual a 9x. Sí, cumple. Ah, entonces es una de las soluciones a mi ecuación diferencial, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Recordemos, la solución, no en este caso de las ecuaciones diferenciales, no siempre va a ser un numerito, puede ser una función, es decir, una expresión con una o más variables, ¿no es cierto? Eso es la diferencia con las ecuaciones normales, ¿ya? Eso va a ser la solución, ¿ya? Entonces, otro concepto que tenemos que recordar es el orden de una ecuación diferencial. Generalmente de una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Vamos a ver ahorita, vamos a recordar que es una ecuación diferencial ordinaria. El orden de una ecuación diferencial simplemente es el mayor número de derivada, no número de derivadas, sino el mayor expresión que tiene la mayor derivada que exista en la ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta ecuación diferencial, no tengo la primera derivada de la variable dependiente, pero sí tengo la segunda derivada de la variable dependiente. Tengo la tercera, no tengo la tercera derivada. ¿Cuál es la mayor, no es cierto? El mayor valor de la derivada. El mayor valor es el 2, ¿no? Es la segunda derivada, es el mayor valor que tenemos. Entonces, esta ecuación diferencial decimos que es de segundo orden, por este 2 que está acá. Aquí, en esta ecuación diferencial, nos fijamos. ¿Tenemos la primera derivada de la variable dependiente? Tenemos, aquí está este y'. ¿Tenemos la segunda derivada? No existe, no está. ¿Tenemos la tercera derivada? Sí tenemos, aquí está. La notación y, 3 comillitas. Significa, recordemos, la tercera derivada de y con respecto de x. Entonces, tenemos la ecuación, la tercera derivada. ¿Cuál es la mayor derivada que hay? La tercera derivada. Por eso decimos que esta ecuación diferencial es de tercer orden, ¿no? Ese es el orden de una ecuación diferencial.
Ahora estábamos diciendo que vamos a recordar que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? ¿Cuándo es una ecuación diferencial ordinaria? Es sencillo. Es cuando tiene una sola variable independiente, ¿ya? A las ecuaciones diferenciales ordinarias también se les llama EDO, para no escribir ecuación diferencial ordinaria. Desde ahorita le vamos a decir EDO y listo, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, ¿no? Esta ecuación diferencial, ¿cuántas variables independientes tiene? A ver, veamos. Aquí veamos las derivadas. La derivada de y, ya sabemos, y es seguro, es la variable dependiente. ¿Con respecto de qué? Dice, con respecto de x. Ah, nos está diciendo ahí que x es una de las variables independientes. ¿Existen otras derivadas acá? No hay más. Ah, entonces solamente está la x como variable independiente. ¿Es solo una sola variable independiente? Sí, es una, entonces estamos hablando de una EDO, sí, es una EDO, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria. Veamos este otro ejemplito. Aquí, ¿qué tenemos? La segunda derivada de f, primero con respecto a y, ¿no es cierto? Luego con respecto a x. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? Veamos. ¿Qué tenemos? F es fija, es y seguro la variable dependiente. Y es otra variable independiente. Y x es otra variable independiente. Ya tenemos dos variables independientes, x e y. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? No. ¿Por qué? Porque hay ahí dos variables independientes. No es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Veamos este otro ejemplito. ¿Será una ecuación diferencial ordinaria? ¿Tendrá una sola variable independiente? Veamos. Tenemos aquí la segunda derivada de y. Ya sabemos que cuando se usa la notación de las comillitas, estamos hablando de que la variable independiente por defecto es la x, ¿no es cierto? Entonces, tenemos otra derivada, la de primera derivada de y. Ya sabemos que cuando usamos la notación de comillita, la variable independiente por defecto es la x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Solamente tenemos una variable independiente, la x. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? Sí, es una ecuación diferencial ordinaria. Tiene una sola variable independiente. ¿No ve? Ahora, ¿cómo se llaman las ecuaciones diferenciales que no son ordinarias? ¿Qué significaría que no sea ordinaria? Significaría que tenemos más de una variable independiente y se estaría significando de que podríamos hallar las derivadas con respecto a una o más de esas variables independientes. Por ejemplo, esta, miren, aquí ¿qué encontramos? La segunda derivada de una z, esa z es seguro, es la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a x, luego con respecto a y. Entonces las variables independientes son x e y, ¿no? Existen dos variables independientes. Entonces, ¿cómo llamamos a esta ecuación diferencial si no es una ecuación diferencial ordinaria? Se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Así lo vamos a conocer nosotros, ¿ya? Ecuación diferencial en derivadas parciales. Otro ejemplito. Tenemos aquí todo este ejemplo. ¿Qué encontramos aquí? La cuarta derivada dice de y. Y es la variable dependiente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a t. T es seguro que es una variable independiente. Aquí nos fijamos en este. Segunda derivada de y, dice. Con respecto a z primero, luego con respecto a y. Entonces encontramos otras variables independientes, la z y la y, ¿ya? Fijémonos en esta tercera derivada, la tercera derivada de y con respecto a u primero, luego con respecto a z y luego con respecto a t. Aquí encontramos otra variable independiente, la u. Entonces existen en esta ecuación diferencial tres variables independientes, u, z y t. Muy bien, entonces al ser así, no es una ecuación diferencial ordinaria, más bien es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿no? Entonces, habiendo recordado todo esto, vamos a primero enfocarnos
en las EDO, ¿ya? Las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a recordar cómo resolvemos de manera general, ¿no es cierto?, este tipo de ecuaciones. Una primera forma, si ustedes recordarán, es el método de las variables separables. Como su nombre lo indica, ¿en qué consiste esto? Consiste en separar las variables. ¿Qué tipos de variables hemos dicho que tenemos? Dependiente y las independientes. Tienen que estar separadas. ¿Cómo? Separadas por el signo igual. Es la idea, que los separamos a un ladito la variable dependiente y al otro lado de la expresión la variable la variable independiente. Estamos hablando de EDO. EDO, una sola variable independiente. Entonces, a la derecha va a tener que estar solamente la variable independiente y a la izquierda la variable dependiente. Después de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? En el método este de variables separables, integrar. ¿Para qué? Para saber cuál es la solución. ¿Cuál es la solución a una ecuación diferencial? Saber cuál es el valor, ¿no es cierto? O cómo es la expresión o cómo es la función de la variable dependiente, ¿no? Ese va a ser el objetivo. No siempre vamos a poder despejar esta y, ¿no? O esta variable dependiente, pero por lo menos tenemos que dejarlo lo más simplificado posible, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser nuestro objetivo, entonces, con este método estamos recordando, ¿no? Entonces, el ejemplito nos dice, hallar la solución de la derivada de y, ¿no es cierto? Sabemos que esa notación nos dice que por defecto es con respecto a x igual a 9x. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recordar, ¿no es cierto?, que esta notación y' es lo mismo que decir derivada de y con respecto de x. De y dividido entre dx. Es lo mismo. Esto será igual a 9x, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Qué les había dicho? La idea es tener a un lado la dependiente y al otro lado la independiente. Entonces, este de x tiene que ver con mi variable independiente. Entonces, está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado, ¿no? Aquí está dx. Aquí se ha quedado de y solita, ¿no? Una vez separadas, aquí fíjense que aquí está todo está hablando con respecto de x. Aquí en la parte izquierda todo está hablando con respecto de y, no hay nada de x, ¿no? Es la idea, ¿no?, de las variables separables. Una vez separadas las variables, recordemos que tenemos que integrar, ¿no ve? La integral de y, la integral de 1 de y sería lo mismo que 1 por dy, ¿no ve? ¿A qué es igual? Recordemos, la integral de 1 de y simplemente será y, nada más, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que sumarle, ¿no es cierto?, una constante, ¿no? La constante de integración, que en este caso estoy llamando simplemente C1. Puedo llamarle cualquier cosa. Ahora, ¿a qué será la integral de 9x? Sabemos que el 9, como es constante, puede salir afuera, ¿no es cierto?, aparte de la integral. Entonces, la integral de x, ¿qué es? Simplemente, ¿qué es? Es x al cuadrado dividido entre 2. Recordemos esa integral, ¿no? La integral de x será x al cuadrado dividido entre 2. Y no me olvido de sumarle mi constante de integración. En este caso yo lo estoy llamando C2, podría llamarle cualquier cosa, ¿no? Entonces, sigamos haciendo operaciones. Este 9 que está multiplicando a todo esto, puedo distribuirlo. Quedaría 9x al cuadrado dividido entre 2 más 9 por C2. Hasta ahí todo bien. Este 9C2 es una constante. Sí, C2 es una constante. Multiplicado por 9 es otra constante. ¿Puedo darle otro nombre? Puedo darle otro nombre. Le estoy llamando C3. Puedo llamarle lo que yo quiera. Entonces le llamamos C3. Entonces mire cómo está quedando la ecuación, ¿no? Entonces, este C1 es una constante, sí, lo puedo pasar a este lado a restar, sí, lo puedo pasar a restar, miren, ahí está, lo estoy restando al otro lado. C3 menos C1 es una constante cualquiera, sí, es una constante cualquiera. Esa expresión le puedo dar otro nombre, sí, le puedo dar otro nombre. Le llamo C mayúscula, nomás aquí, miren, C mayúscula. Entonces, miren, la expresión me ha quedado y igual a 9x al cuadrado dividido entre 2 más c. Esa sería mi solución o conjunto de soluciones de mi ecuación diferencial, ¿no? ¿Se han recordado entonces, no? No ha quedado ninguna duda en cuanto a esto, ¿no? Hola.
Bien, sencillo, ¿no? Ahora veremos otro ejemplito. Dice, hallar la solución a esta ecuación diferencial. La derivada de y con respecto de x más 8xy igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero separar las variables. Estamos en el método de variables separables, ¿no? Entonces, este menos 8xy que está sumando puede pasar a este lado, a la derecha, como menos 8xy. Hasta ahí todo bien. Ahora, aquí este dx que está aquí dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar con dx. ¿Cuál es mi objetivo? Que las x aquí que se queden solitas. Aquí está y está perjudicando, ¿no ves? Entonces esa y que está dividiendo, que está multiplicando, puede pasar al otro lado, a dividir al otro lado. Aquí le estoy pasando a dividir. Este menos 8 también no me gusta. Entonces lo puedo pasar, que es como está multiplicando, lo puedo pasar a dividir al otro lado. También lo puedo hacer, ¿no? Entonces miren lo que me está quedando. ¿Ha quedado aquí todo en términos de la variable dependiente? Sí. Aquí en la derecha todo en términos de la variable independiente x? Sí. Ya está todo, ya están separadas las variables. ¿Qué tengo que hacer? Integrar, integramos, ¿no? Entonces la integral, ¿no es cierto?, de dy dividido entre menos 8y, ¿a qué será igual? Este menos 8, 1 dividido entre menos 8 puede salir de la integral, es una constante, y por eso lo he sacado. ¿Qué me quedaría? Integral de dy sobre y, ¿no? A este otro lado, ¿qué tengo? Integral de x, lo dejo como integral de x de dx. Entonces, me recuerdo, ¿no? ¿A qué es igual la integral de 1 sobre y de y? ¿No es cierto? ¿A qué es igual? ¿Era igual a qué? Al logaritmo natural de qué? De y más su constante de integración, que en este caso estoy llamando C1. Todito eso multiplicado por menos 1/8, ¿no? Ahora me recuerdo, como por el anterior ejemplo, la integral de x, ¿qué es? X al cuadrado dividido entre 2. Eso es, tenemos que recordar, ¿no? X al cuadrado dividido entre 2 más su constante de integración, que en este caso sería C2. Perfecto, hasta ahí. Entonces aquí han desaparecido las integrales. Mi objetivo va a ser, en la medida de lo posible, despejar mi y. Ese va a ser mi variable dependiente. Quisiera tenerlo lo más despejado que se pueda. Si se puede, adelante. Vamos a ver. Entonces, menos 1/8 tengo que multiplicar por todo lo que está dentro. Sería menos 1/8 y. No, menos 1/8 logaritmo natural de y, ¿no ve? Menos por menos, menos. Menos 1/8 por C1, menos 1/8 C1. Igual a x al cuadrado dividido entre 2 más C2. Hasta ahí está bien. Ahora, menos 1/8 C1. ¿Es una constante? Sí, es una constante. ¿Le puedo dar un nombre cualquiera a esa constante? Sí, le puedo dar un nombre cualquiera. Le estoy llamando C3. Listo, ahí se ha quedado, ¿no? Este C3 como constante, ¿puede pasar al otro lado a restar? Sí, puede pasar. Menos C3 se pasa al otro lado como más C3 se pasa al otro lado como menos C3. Entonces me quedaría C2 menos C3. Esa es una constante. ¿Puedo darle un nombre? Sí, puedo darle un nombre. Aquí está. Se llama C4, ¿no? Y miren que estoy tratando de que esta Y se quede solita. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué he hecho acá? Este 8 que está dividiendo, ¿puedo pasar al otro lado a multiplicar? Sí, miren que está pasando a multiplicar. 8 por x al cuadrado dividido entre 2, más 8 por C4. Pero 8 por C4 es una constante cualquiera. ¿Puedo darle un nombre? Sí, aquí está su nombrecito. C5, ¿no? Entonces aquí 8 dividido entre 2, aquí que ha quedado, es igual a 4. Aquí está quedando 4x al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Este negativo me está perjudicando. ¿Lo puedo pasar al otro lado multiplicado por todo por menos 1? Sí. Entonces me quedaría menos 4x al cuadrado. Este más se convierte en menos, ¿no? Menos C5 es una constante. ¿Puedo llamarle otro nombre? ¿Puedo darle otro nombre? Sí, aquí está, otro nombre. C6 se lo está llamando ya también, ¿no? ¿Qué puedo hacer para eliminar este logaritmo natural? Lo que puedo hacer es aplicar la es decir, a ambos lados de la ecuación puedo elevar, ¿no es cierto?, a cada uno de los elementos. Entonces me quedaría elevado al logaritmo natural de y, ¿no es cierto? También tengo que hacer a la derecha lo mismo, elevar a lo que tengo acá,
a menos 4x al cuadrado más c6. ¿Ya? ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo que y se quede solita, porque e elevado a un logaritmo natural hace que se desaparezcan la e y el logaritmo natural, desaparecen, ¿no? Y se queda solamente lo que está ahí adentro, que sería la y, que era mi objetivo, ¿no ve? Entonces, y sería igual a e elevado a la menos 4x al cuadrado más c6. Hasta ahí todo bien. Ahora, e elevado a una suma va a ser como si pudiésemos separar e elevado a cada uno de los elementos de la suma. Sería e a la menos 4x al cuadrado por e elevado a c6, ¿no? Pero e a la c6 es una constante cualquiera. ¿Puedo llamarle c mayúscula? Sí, puedo llamarle c mayúscula, está c, ¿no? Entonces me quedaría c multiplicado por e a la menos 4x al cuadrado. ¿Qué sería la solución de mi ecuación diferencial? No puedo hacer más, lo he despejado, he logrado mi objetivo, ¿no? He despejado mi y. Esa sería mi solución a mi ecuación diferencial, ¿no? Bien, no queda dudas, ¿no? Está sencillito. Facilito está ahí, ¿no? Ya, un ejemplito más, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Dice resolver la siguiente ecuación diferencial. Dice, derivada de y con respecto de x igual a 16x al cubo menos x al cubo y a la cuarta más 16x menos x por y a la cuarta más 96 menos 6y a la cuarta. Parece largo, parece complicado, pero no en realidad. Vamos a ver que no es complicado. Veamos. Esto, ¿qué podemos hacer con esto? A ver, veamos esta parte donde está pintado en celestito, vemos que hay un factor común, que es el y a la cuarta. Entonces podríamos sacar el factor común, ¿no es cierto? Aquí está, estoy sacando y a la cuarta. Multiplicado por lo que queda. Entonces aquí queda, en este caso del primer término, menos 3. En el segundo término, ¿qué quedaría? Menos x. En el tercer término, ¿qué quedaría? Menos 6. Más lo que me resta. 16x al cubo más 16x más 96. Es un factor común. Hasta ahí todo bien. Ahora, de estos términos que vemos acá, nos podemos dar cuenta de que podemos sacar el 16 como factor común. ¿Por qué? Porque 16 por x al cubo es 16x al cubo. 16 por x es 16x. Y podemos descubrir que 16 por 6 es 96. Entonces podríamos escribir de esta forma esta parte, ¿no ve? Sacando como factor común el 16, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué tenemos? Negativo, negativo, negativo. Pero aquí este se parece a este otro término, solo que este negativo lo hace diferente. Entonces ese negativo lo puedo sacar, ¿no es cierto? Para que todo sea positivo. Miren, aquí lo he sacado. Negativo menos y a la cuarta. Multiplicado, todo se ha vuelto positivo. X al cubo más X más 6. Más 16 de lo que he encontrado, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? ¿Con qué objetivo? Esto ya se vuelve factor común con esto, ¿no ve? Entonces tengo factor común x al cubo más x más 6, multiplicado por lo que resta. Sería menos y a la cuarta, aquí está puesto, más 16, aquí está puesto también, ¿no ve? Entonces fíjense, aquí he llegado acá. He llegado a una multiplicación de un término, ¿no es cierto? Que es todo esto, que solamente está en términos de x. ¿Es lo que quería? Sí, es lo que quería. Y aquí tengo otro término que solamente está en términos de y. También es lo que quería, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Este término que está acá, 16 menos y a la cuarta, como está multiplicando, puede pasar a dividir, ¿no es cierto? A este lado. Y este se queda ahí, ¿no es cierto? Y este de x quisiera que esté junto con todos sus hermanos x, entonces como está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿He logrado que se separen las variables? Sí, he logrado, ¿no? Entonces, ¿qué me resta? Integrar, nada más. Integramos a ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, integrando esta parte, ¿no? Esta parte de la izquierda, ¿qué tendríamos? Tenemos la integral de dy dividido entre 16 menos y a la cuarta. ¿Ya? Entonces,
¿A qué será igual a esa integral? Recordemos esta identidad, ¿no? Esta ecuación. La integral de db dividido entre un a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 1 sobre 2a logaritmo de b más a dividido entre b menos a más c. Es una igualdad, ¿no es cierto? Es una integral, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo 16 menos y a la cuarta. A es como si fuera 4. ¿Por qué? Porque 4 elevado al cuadrado es 16, ¿no es cierto? Aquí, b al cuadrado dice que tengo que tener. B es como si fuera y al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque y al cuadrado elevado al cuadrado es y a la cuarta. Entonces recuerden, mi a es como si fuera el 4 y mi b aquí es como si fuera y al cuadrado. ¿Puedo aplicar esta ecuación? Sí. ¿Qué dice? Tienes que hacer esta integral, tiene que ser igual a 1 dividido entre 2a. Recordemos que mía es como si fuera 4, les dije, ¿no ve? 1 dividido entre 2 por 4. Multiplicado, ¿por qué? Por el logaritmo natural de b más a. Hemos dicho que mi b es como si fuera y al cuadrado. Aquí está, y al cuadrado más 4. Dividido entre b menos a. B es como si fuera y al cuadrado. Entonces, ponemos dividido entre y al cuadrado menos 4. Más mi constante de integración, que podría llamarle C1. Sí, podría llamarle C1. Listo, entonces ya hemos hallado la integral por una identidad de las integrales, ¿no es cierto? Ya hemos quitado la integral aquí. A este lado, ya sabemos que la integral de la suma de valores o de términos es como integrar cada uno de los términos de la suma. Entonces tengo que hallar la integral de x al cubo. Recordemos, ¿no? El integral de x a la n es x a la n más 1 dividido entre n más 1. X al cubo, ¿no es cierto? Más 1 sería x a la cuarta. Dividido entre 3 más 1, 4. Ahí está. Integral de x sería x al cuadrado dividido entre 2, por lo mismo que hemos dicho anteriormente. Más 6. 6, la integral de 6 de x, ¿qué será? 6x, ¿no? Por supuesto, no me olvido de mi constante de integración, que puedo llamar cualquier cosa, en este caso C2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Este C1 que está sumando, puedo pasar al otro lado a restar. Aquí, ¿qué me queda? C2 más C1. ¿Es una constante cualquiera? Sí, es una constante cualquiera. ¿Puedo llamarle C3? Sí, puedo llamarle C3. Fíjense, hasta aquí he llegado a un punto donde puedo tratar de, ya yo he quitado las integrales, ya no hay derivadas, solo habría que tratar de que y se despeje nada más. Pero puede ser que no logremos despejar, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tratar de hacerlo, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Factor común estoy sacando 4. 4 como factor común. Entonces tengo 4 dividido entre 4, 1. 1 por x a la cuarta, x a la cuarta. Por eso estoy notando x a la cuarta aquí. 4 dividido entre 2, 2. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Ahí está, estoy notando eso. 4 dividido entre 1, 4. 4 por 6 por 4, 24. Entonces me queda 24x. 4 dividido entre 1. 1 por C3 o 4 por C3, 4C3. Ahí está. ¿No ve? Pero este 4C3 es una constante. ¿Puedo llamarle otro nombre? Sí, le llama otro nombre. C4 le llama. Este 4 que está dividiendo, ¿puede pasar al otro lado a multiplicar? Sí, aquí está pasando a multiplicar 4. Ahora, 4 y 8 se pueden cancelar, se pueden simplificar. Sí, queda un medio nomás acá. ¿No es cierto? De todo lo que tenemos aquí. Listo, más o menos ya está listo acá hasta aquí para poder hacer de que el logaritmo natural se despeje, ¿no es cierto? Pero aquí lo que he hecho es sacar un factor común. 2x, factor común de todo esto, sí es factor común. ¿Por qué? Entonces coloco 2x al principio y me quedaría multiplicado por x al cubo más 2x más 24, más sus respectivos C5. Entonces aquí ya estoy más o menos listo para poder aplicar la E. Si aplico la E a ambos lados, entonces este logaritmo natural desaparece, ya habíamos dicho por el anterior ejemplo. Me queda y al cuadrado más 4 dividido entre y al cuadrado menos 2. Igual tengo que poner E elevado a todo lo que tengo aquí. Ahí está mi E elevado a todo lo que tengo aquí. ¿Ya?
Entonces ya sabemos que e elevado a una suma de valores podría expresar e elevado a cada uno de los elementos de la suma. Entonces me quedaría e elevado a la 2x multiplicado por todo esto, ¿no ve? Toda esta partecita, x al cubo más 2x más 24, multiplicado por e a la c5, ¿no ve? Pero e a la c5 es una constante, ¿no es cierto? Puedo